Buenas a todos y a todas. Aunque ya muchos me conozcan, me voy a presentar. Soy Marcelo Guagnini y voy a coordinar el Laboratorio de Microscopía de Salud Integral de la Mujer. Entendemos que no es método ideal para transcurrir este escenario, pero hasta tanto no se solucione la pandemia, será la virtualidad la que nos mantenga en contacto. Como dijimos en la presentación de la asignatura, el fundamento de tener un escenario como este en SIM es el de repasar conceptos anatómicos y fisiológicos, como también repasar la estructura histológica de los diversos órganos que iremos viendo durante el año. Bien, esta vez comenzaremos con el eje hipotálamo hipofisario. Este tema se encadena con el seminario de amenorreas y nos servirá para entender sus causas. Entonces tenemos la primera diapositiva, vamos a observar un corte macroscópico, es una pieza de autopsia de un cerebro. El corte es a la altura central, es un corte transversal de cerebro y es por donde justo tenemos ubicado el hipotálamo. Si ustedes se fijan, el hipotálamo está en la región inferior y allí es donde estaría ubicado también el tallo hipofisario y la hipófisis, solo que en este preparado no lo observamos y ya vamos a explicar el porqué. Fíjense que están marcadas algunas estructuras importantes de este corte de cerebro, pero tampoco vamos a ahondar con toda su anatomía debido a que esto es resorte de ARTI4. El siguiente diapositiva estamos viendo otros cortes que pasan en forma paralela al corte anterior, donde observamos el tálamo, pero en este caso no se aprecia el hipotálamo porque justo no tiene el corte por donde centralmente pasa el mismo. Simplemente es para ubicarse. En este diapositivo vemos el tallo y la hipófisis. Obsérvense que a propósito está el preparado junto con su portaobjetos para que cobren la dimensión del tamaño del mismo. Resulta que en los procedimientos de necropsia, una de las primeras secciones que se realiza una vez que se eviscera el cerebro es la de seccionar el tallo hipofisario. Es tan pequeña la hipófisis que se incluye totalmente para su posterior estudio histológico. Entonces ustedes imagínense que donde dice tallo, ahí estaría adherido hacia las dos flechas que mostramos anteriormente del hipotálamo. La siguiente diapositiva muestra justo la transición, el extremo distal del tallo hipofisario y de la hipófisis. Recordamos que la hipófisis está formada fundamentalmente por dos partes. Por una parte anterior que se denomina adenohipófisis y por una parte posterior que es la pars nervosa. La adenohipófisis, como dice la palabra, está constituida fundamentalmente por células epiteliales. Recuerden que adenómero es una estructura de un conducto en histología, es decir, que está formando glándulas. En vez de la pars nervosa, está constituida por tejido nervioso. En esta imagen vemos el tallo hipofisario. Recordemos que las neuronas que se ubican en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraóptico y paraventricular, emiten unos axones que son los que van hacia la neurohipófisis, o también llamada pars distalis o pars nervosa. Entonces, el tallo hipofisario va a estar constituido por el axón de dichas neuronas que nacen en los núcleos paraventricular y supraóptico y por las células que lo rodean, que son células tanto de tejido conectivo como células gliales, que son células nerviosas y que en este caso se denominan pituicitos. Acá vemos entonces la hipófisis. La hipófisis
Así, con un panorámico, estamos viendo adenohipófisis, observamos que hay dos tipos de células. Quizás con este aumento no se aprecian bien, pero vamos a un mayor aumento y vemos que hay dos tipos de células. Un tipo que se denomina acidófilas y un tipo de células que se llaman basófilas. Las acidófilas se tiñen más con la eosina, por eso se ven más entre rojizas a rosadas, y las basófilas se tiñen más con la hematoxilina. Si bien la hematoxilina tiñe de azul y acá no vemos un color azul profundo, vemos la diferencia entre la coloración rojiza de las acidófilas y las menos rojizas de las basófilas. No nos olvidemos que existe una tercera célula, que es la célula cromófoba, que no se tiñe con ninguno de los dos colorantes, o sea que el citoplasma sería más bien claro, y esto se cree que es porque no producen ningún tipo de hormonas. Acá vemos a mayor aumento los dos tipos de células, las acidófilas y las basófilas, y ven cómo están remarcadas las acidófilas. Antiguamente se creía que las células acidófilas producían un tipo de hormona y las basófilas otro tipo de hormona. Entonces, por ejemplo, algunos tumores que se los clasificaba como adenoma acidofílico o adenoma basofílico, ahora sabemos que pueden producir cualquier tipo de hormona. Es decir que esta clasificación de acidófila y basófila ya perdió su uso en cuanto a relacionarlas con producción de hormonas, porque con métodos de inmunohistoquímica, estos métodos ya los veremos en el transcurso de la asignatura, en el transcurso del año lo vamos a ver más profundamente, se vio que todas las células podrían producir todas las hormonas, salvo excepto las cromófobas, ¿no? Entonces acá vemos otra diapositiva de la hipófisis, donde vemos que hay secreción, o sea que estamos viendo entonces que tienen túbulos, o sea, es una estructura glandular, a diferencia de la pars nervosa, que ya dijimos que tiene tejido nervioso. Recordemos que estas dos partes tienen diferentes orígenes embriológicos. Bueno, ahora vamos a pasar a otro órgano importante que vamos a ver en esta clase, que es la suprarrenal. Vemos un aumento panorámico y vemos a la suprarrenal del lado de la izquierda, al tejido adiposo del lado de la derecha, y vemos que está dividido por una fina cápsula de tejido conectivo. Allí también están marcados algunos vasos. Cuando vemos a mayor aumento, notamos bien la diferencia entre la corteza suprarrenal y el tejido adiposo que lo rodea. Recordamos que la glándula suprarrenal fundamentalmente está dividida en dos partes, la corteza y la médula. La corteza, un poco parecida a lo que es la hipófisis, también es tejido de tipo epitelial y la médula es más tejido nervioso. Pero vamos a darle prioridad en esta explicación a lo que es la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal a su vez está dividida en tres porciones. Una capa glomerular, que es la que está más a la periferia, o sea, contacto a la cápsula, una fasciculada en el medio y una reticular. Cuando vemos en el siguiente aumento, vemos que la capa glomerular tiene como un aspecto de disposición redondeada, la fasciculada en trabéculas y la reticular, como lo dice la palabra, en red, desordenada. Entonces, a mayor aumento, vemos, estamos pegados a la cápsula suprarrenal, que se ve esa fina línea hacia la izquierda de tejido conectivo. Después sigue la capa glomerular y fíjense en la estructura redondeada, cómo las células se disponen como en bolitas. Esto es por eso que se llama glomerular, porque semejan a los glomérulos renales. Luego viene la capa fasciculada, digamos en el tercio medio de la profundidad de la corteza. Fíjense que son como cordones que transcurren paralelos.
también destaquen el citoplasma claro que tienen las células, y los citoplasmas son claros por la presencia de lípidos. Los lípidos no se tiñen con estas técnicas de coloración. Recuerden entonces que la glándula suprarrenal tiene abundancia en lípidos. Finalmente, más en profundidad, vemos la capa reticular, que es donde las células están de alguna manera desordenadas. Otro órgano que tenemos que saber, porque también va a estar involucrado en las amenorreas, es la tiroides. La estructura histológica de la tiroides es bastante simple, porque la tiroides tiene una cápsula delgada de tejido conectivo alrededor, en este caso en la foto no lo vemos, y está conformado por lo que se denominan folículos tiroides. Los folículos están formados por células justamente foliculares y el contenido es coloide. Vamos a un mayor punto. Vemos que las células foliculares son algo planas o cúbicas, el coloide se ve rosado, allí es donde estaría la tiroglobulina en el coloide. Las células foliculares son las que producen la T3 y la T4, o sea que acá es donde actuaría la TSH. Y no nos tenemos que olvidar que entre los folículos tiroideos hay pequeños grupos de células, incluso a veces aisladas células, que tienen otra función y que son células que se denominan parafoliculares, justamente para al lado de los folículos. Las células parafoliculares, la función que tienen son la de producir calcitonina, o sea que manejarían el metabolismo del calcio. En general estas células suelen ser difíciles de ver, salvo que se dispongan en un grupo relativamente grande como el que vemos en la diapositiva. Luego vamos a tener lo que es el complejo areola-pezón, ¿no? Recordamos que la mama tiene obviamente piel y hacia el centro tiene una zona pigmentada, la areola, y fundamentalmente viene en el centro el pezón. El pezón entonces va a estar constituido igual que la piel, va a tener una capa córnea superficial, una epidermis que es epitelio pavimentoso, uno también puede decir epitelio escamoso o plano estratificado, va a tener una delgada membrana basal y la dermis por debajo. En la dermis vamos a tener anexos cutáneos y acá vemos la glándula sebácea. La glándula sebácea a mayor aumento, fíjense que son células con amplio citoplasma claro, que es la que tiene el sebo, y también puede haber algunas estructuras tipo glándulas sudoríparas o folículos pilosos, pero no es específicamente esta zona donde se encuentran con mayor densidad. Recuerden la dermis, que está conformada por tejido conectivo, o sea, fundamentalmente colágeno, aunque también hay fibras elásticas y obviamente vasos, ¿no? Entonces, si vamos en profundidad del pezón, vemos que hay unas estructuras ductales que tienen una luz que forma de trébol, así irregulares, que se denominan conductos galactóforos. O sea, estos son los conductos que están inmediatamente por debajo de la epidermis. Vemos que los conductos galactóforos, en la siguiente diapositiva, están conformados fundamentalmente por dos tipos de células. Tenemos la luz central, donde se incluye la secreción. Tenemos unas células que son entre cúbicas a cilíndricas, que son bien notorias, son células epiteliales, y son rodeadas y están rodeadas por células mioepiteliales, que son células que tienen la capacidad de contraerse para que ese conducto pueda secretar su contenido. Las células mioepiteliales, entonces ya lo dice su nombre, mio es de músculo, epiteliales que son epiteliales, o sea que van a tener doble característica, ¿no? Y es aquí donde van a actuar ciertas hormonas que ya van a estudiar luego. Entonces estas células se contraen y permiten que se secrete el contenido endoluminal. En la siguiente diapositiva vemos un corte más bien longitudinal del conducto galactóforo. Vemos la célula epitelial
y vemos la célula mioepitelial que a veces tiene esta forma plana, casi indivisible, solamente vemos el núcleo, y otras veces tiene como un citoplasma claro. Depende de la incidencia de corte, ¿no? Esto entonces está alrededor del conducto, o sea, en la periferia del conducto y rodeando a las células epiteliales. Vemos otro corte donde el epitelio está estratificado y se ven las células mioepiteliales planitas en la periferia. A su vez, no nos debemos olvidar que el pezón tiene también músculo liso. Y este músculo liso es importante también porque el músculo liso tiene receptores de estrógenas, entre otros, también de progesterona, y también va a tener la función de contractibilidad como para poder emanar la secreción láctea. Así que recuerden que no solo hay tejido conectivo en lo que sería la región de la dermis del pezón, sino que también hay músculo liso. A veces resulta un poco difícil diferenciar el tejido conectivo en músculo liso, pero fíjense que el músculo liso se dispone como en haces longitudinales. Bueno, esta es la última diapositiva. Nosotros, para finalizar, tenemos que decirles que tienen adjunto a este Power 2 videos explicativos tomados de YouTube para reforzar los conocimientos del eje hipotálamo hipofisario gonadal y recordar también otro video para recordar lo que es el sistema Porta. Además tienen la guía del estudiante donde se suma el tema caracteres sexuales primarios y secundarios para completar con las anteriores herramientas y la bibliografía. Cualquier duda, no dejen de escribir al encargado de su comisión y nos encontraremos luego para lo que será histología normal de órganos genitales femeninos y sus anomalías congénitas, que será el siguiente laboratorio de microscopía. No desesperen que cuando finalice esta cuarentena nos organizaremos de alguna manera para poder tener un tiempo para poder ver todos los preparados. Cuídense todos y los saludo.